bora, bla, bora, ba, 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 ba. Papuri, bla, o, ba, bi, bo, ba, ba. Ahora sí estuvo cerca. Hoy vamos a hablar de improvisación, cómo conectas tus ideas con el instrumento. ¡Vamos! Hola a todos. Hola a todos, mi nombre es Giancar González, trombonista, músico, y hoy vamos a estar hablando de algo que muchas personas me preguntan, y es la improvisación. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que la improvisación es un lenguaje. Normalmente todo lenguaje se aprende es hablando, hablando y hablando y hablando y hablando. Lógico, como tú aprendes la improvisación es improvisando, 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 improvisando y estudiando improvisación. Un niño cuando nace escucha a su mamá, escucha a su papá hablar un idioma y poco a poco se le va pegando ese idioma. Primero va aprendiendo sonidos y después va aprendiendo palabritas y después la va poniendo en contexto hasta que crea una oración, ¿correcto? Bueno, la improvisación es exactamente lo mismo. Tú tienes que tener una información y esa información es escuchar música. Tú tienes que escuchar música, tienes que nutrirte de esa música, analizar la música y empezar a tocar poco a poco. Al principio vas a aprenderte una frase, después te vas a aprender una nota, do, mi, re, fa, mi, y después eso lo vas a empezar a poner en contexto musical poco a poco. Es una cosa que toma tiempo. Otra cosa que es importante, que se entienda, la improvisación es simplemente un aspecto de la música, de todo lo que es la música como manifestación artística. Conozco arreglistas, orquestadores impresionantes que no improvisan. Entonces, con esto te estoy queriendo decir de que no tienes que improvisar para tú ser un buen músico. Hoy les voy a dar un ejercicio que parece bien simple, pero no lo es. ¿Y de qué se trata? Sencillo. Se trata de tú cantar e imitar lo que tú estás cantando. Por ejemplo, Pibabrerola. Barirerorare. Puiarelarori. Pirebo biblia bora. La bo bibe ba bo bari be ma ma bari. Torile, torile, tori todo. Toye bo pa. Deberías empezar por tratar de todas las ideas musicales que tú tienes, empezar a tocarlas en el instrumento. Trata de tocarlas, trata de cantarlas y si la puedes cantar con las notas, mucho mejor. Si la re, sol, fa, si, mi, re, fa, mi bemol. La, si, re, fa, la, do, si, la bemol. Mi natural, mi bemol, re bemol, do. ¿Entiendes? Si lo puedes cantar con notas, mucho mejor, ya es un poco más avanzado, porque ya empieza, tu cerebro empieza a asimilar, empieza a hacer la conexión entre la afinación de la nota y el nombre de la nota, y te vas a dar cuenta que cuando tararees, no va a ser da, 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 va a ser di, da, du, di, da, du, di, da. Vas a empezar a usar sílabas que tienen que ver con el nombre de la nota. Por ejemplo, si, la, re, si, la, re. Automáticamente empiezas a crear una conexión con la forma tuya de interpretar la música, porque yo no lo toco. Si bemol, la natural, re, sol, sol, fa, si bemol, mi bemol, re, fa, mi bemol. No. Yo lo digo, pia, be, bora, bo, bire, ba, bo, ari. Es de la forma que yo lo siento.
Pero las notas automáticamente al decir pi, are, bo, ba, bi, ya yo sé que son si, la, re, sol, fa, si bemol. ¿Entiendes? Mi, pa, mi, re, fa, do, si. ¿Ves? Entonces, automáticamente las sílabas mías, de cierta forma, ya están implicando notas. Pi, are, lorari, si, la, re, sol, fa, si. ¿Entiendes? Torari, sol, fa, si. Y eso te puede pasar ya cuando tú tienes el dominio ese de tú tienes la conexión de las notas, pero como pasan las notas tan rápido, ya tú creas como un lenguaje que es tuyo nada más. Conozco otras personas que hacen ¿entiendes? Crean ese lenguaje porque les es más fácil interpretarlo de esa manera. Entonces, eso es un buen ejercicio. Trata de empezar a cantar las notas. Siéntate en un piano y crea. No importa, al principio te va a costar trabajo, vas a crear frases que son feas, pero créanme y confíen en mí. A la semana, 2 semanas de tú empezar ya a cantar, escojan una tonalidad. A la semana de tú empezar a cantar, te vas a empezar a sentir más cómodo y que tú cantes una frase y trates de sacarle en el instrumento despacio, vas a ver la mejoría y vas a sentirte más cómodo, que cuando tú piensas, tú puedes empezar a transmitir eso en el instrumento. Eso es una de las cosas más difíciles que existe en la improvisación. Conexión del cerebro con el instrumento. Una vez que tú logras esa conexión, la segunda parte, ¿qué cosa es? Desarrollar eso. ¿Cómo tú desarrollas eso? El ejercicio más, creo que más básico, más importante que tú puedes hacer es, 1, escuchar música y 2, transcribir música. Cuando tú escuchas música y tú transcribes música, tu lenguaje musical se expande. Créeme que la tercera vez que tú estás tratando de escuchar la frase y no, y las notas no son, y vuelves de nuevo que estás tratando, automáticamente el oído se te desarrolla de una manera que con un solo que tú transcribas completo, vas a ver lo mejor que te vas a sentir y lo bien que vas a tocar, porque automáticamente empiezas a crear más confianza y empiezas a escuchar las notas. Acuérdense, el cerebro necesita esa información. Déjenme saber en los comentarios si aprendieron algo, si les interesa. Acuérdense, saco video todos los sábados, suscríbanse, toca la campanita para que te lleguen, ¿ok? Y nada, caballero, nos mantenemos, seguimos tocando y seguimos aprendiendo y pasándola bien. Suscríbete. Los quiero, muchas bendiciones, nos vemos.